tardes y bienvenidos a nuestro programa. Así es, el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, derechos fundamentales, deberes fundamentales, la buena administración pública y en general el Estado social y democrático de derecho. Quien les habla, Nilo de la Rosa, acompañado como siempre del doctor Darío Nin, quien es adjunto del Defensor del Pueblo. En la tarde de hoy vamos a conocer una organización sumamente importante, sumamente conocida, pero que entendemos que es necesario conocer a profundidad cuáles son sus funciones, y es la Cruz Roja Internacional, también conocida en otros países como la Media Luna Roja Internacional. A propósito de que en el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja. Esta entrevista va a ser con la licenciada Mabel Vegaso, quien es una funcionaria de la Cruz Roja Dominicana. No sin antes, vamos a conocer qué hizo el Defensor del Pueblo durante la semana y vamos a escuchar nuestro editorial. Adelante. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, calificó este lunes de preocupantes los casos de violencia ocurridos en las últimas 2 semanas en los recintos policiales de la provincia, San José de Ocoa y el Distrito Nacional, en los que 2 ciudadanos han perdido la vida. La información fue ofrecida por el Defensor del Pueblo en un comunicado en el que añadió que la Secretaría General de la institución cuenta con el Departamento de Investigación para realizar las pesquisas en ambos casos. El más reciente caso es el del joven David de los Santos, quien falleció este domingo en el Hospital Darío Contreras, luego de ser ingresado en ese centro sanitario con diversos golpes, después de haber estado detenido en el destacamento de la policía del Ensanche Naco. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sostuvo un encuentro con el Comité de Afectados por la suspensión de pagos de la empresa MUNE a los fines de buscar una solución lo antes posible a la situación. El encuentro se desarrolló en el Salón de Eventos de la Gobernación Civil y Provincial de Duarte, en presencia de la representante del Poder Ejecutivo, Ana Xiomara Cortés. Ulloa aseguró que en vista de los procesos que se han logrado desarrollar, tanto con la empresa como con los afectados y el Poder Ejecutivo, tendrán una solución en breve plazo. El Defensor del Pueblo recibió la certificación NORTIC A2 2021, norma para el desarrollo y gestión de los medios web del Estado Dominicano, por parte del OCTIC y la DIGEIT, con lo cual reafirma su compromiso para la transparencia. Esta norma para el desarrollo y gestión de los medios web del Estado Dominicano, NORTIC A2 2021, establece el modelo que deben de seguir los organismos gubernamentales para lograr la oportuna y correcta publicación de su información en el ámbito de la administración pública. Una comisión de instituciones del gobierno acordó con el Defensor del Pueblo examinar el estatus jurídico de todos los vehículos que se encuentran dentro del Centro de Retención Vehicular Canódromo El Coco, para realizar una entrega expedita a los ciudadanos que demuestren con la documentación que son sus legítimos propietarios. El Defensor del Pueblo firmó un acuerdo interinstitucional con INTEC con el fin de crear alianzas para la colaboración académica, a través de la cual se pretende fomentar la oportunidad de pasantías, entre otros beneficios estudiantiles. Finalmente, esta semana Pablo Ulloa estuvo en Santiago, en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, donde desarrolló un conversatorio titulado Rol del Defensor del Pueblo, con el objetivo de dar a conocer por qué y para qué existe este órgano constitucional. El abuso de la fuerza. Desde hace siglos se ha aceptado como bueno y válido que en el Estado reposa el uso legítimo de la fuerza, de forma tal que su uso legítimo no solo es un derecho para las instituciones del orden público, sino un deber cuando las circunstancias así lo ameritan. Sin embargo, cuando la fuerza es utilizada de forma ilegítima, es decir, cuando se usa con la intención expresa de dañar a las personas, estamos frente a una conducta ilegal y arbitraria de la autoridad, que no pocas veces termina en hechos tan lamentables como la muerte de las víctimas o, en el mejor de los casos,
heridas y lesiones permanentes. Ante la oleada de hechos lamentables de abuso de la fuerza por parte de algunos agentes policiales, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, solicitó la semana pasada al Poder Ejecutivo la adhesión de la República Dominicana al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada mediante resolución de fecha 18 de diciembre del año 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El artículo 27 del referido protocolo expresa que el instrumento queda abierto a la adhesión de todos los estados que hayan ratificado la convención o se han adherido a ella, como es el caso de República Dominicana desde el año 2012. Hoy en día, no es una realidad efectiva lo ratificado por el Congreso Nacional en el año 2012 debido a la no adhesión de nuestro Estado al protocolo facultativo en cuestión. A partir del artículo 17 del protocolo facultativo antes mencionado, las características del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y otros tratos o penas crueles recaería en las responsabilidades del órgano constitucional y extrapoder denominado Defensor del Pueblo, en virtud de lo establecido por el artículo 191 de la Constitución de la República, así como por la Ley 19-01 del año 2001 que le crea. Pablo Ulloa, defensor del pueblo, señala que es un imperativo categórico que el Estado dominicano se disponga a la adhesión y puesta en marcha de este protocolo, a fin de construir un mecanismo nacional de prevención de torturas mínimamente efectivo. Los compromisos internacionales de la República Dominicana en la materia ya están en mora, por la única razón de que no se ha constituido el mecanismo mencionado. La realidad es que el Estado de Derecho, que tanto defendemos en este programa, ha estado muriendo constantemente en los cuarteles policiales, cuando debería nacer y emanar de ellos. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro programa. Así es el defensor del pueblo de la República Dominicana. Y en esta tarde vamos a conocer todo lo relativo a la Cruz Roja Internacional y también su relación con la salud como derecho fundamental e interés colectivo. Muy buenas tardes, doctor Nin, ¿cómo se siente? Buenas tardes, Nilo. Estamos bien, gracias a Dios. Aquí hoy dispuesto a aprender un poquito más sobre una institución tan importante como es la Cruz Roja Dominicana y la Cruz Roja Internacional. Hoy, pues, seguro que también muchos amigos que nos escuchan y nos ven están interesados en este tema. Gracias, Nilo. Aquí dispuesto a colaborar también. Así es, doctor Nin. Bueno, nos acompaña en la tarde de hoy la licenciada Mabel Vegaso. Mabel Vegaso, quien es abogada, por cierto, de los tribunales de la República, una distinguida colega, especialista, oigan bien, en Derecho Internacional Humanitario, también en Derechos Humanos y también, entre otras cosas, Relaciones Internacionales, es decir, aquella rama del derecho que regula las relaciones entre los estados y también entre los estados y las organizaciones internacionales de derecho público como lo es las Naciones Unidas o como quizás, y lo vamos a conocer hoy, sea también la Cruz Roja Internacional. Actualmente es encargada de doctrina institucional y protección de la Cruz Roja Dominicana. Muy buenas tardes, licenciada, ¿cómo se siente? Muy buenas tardes, muy agradecida de la invitación que nos hacen para que la población dominicana pues conozca un poco de nuestra organización, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Muy bien. Bueno, licenciada, vamos a comenzar con lo más básico. ¿Qué es la Cruz Roja
tanto internacional como la Cruz Roja Dominicana, cuándo se fundó y por qué motivo. Y algo que nos llama mucho la atención, que también la Cruz Roja se conoce como la Media Luna Roja Internacional. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos por parte, ¿verdad? Uh-huh. Iniciar diciendo que la Cruz Roja a nivel internacional se funda en el año 1863. Se elige la fecha de hoy, 8 de mayo, por el natalicio de nuestro fundador, el señor Henry Dunant, que fue un comerciante suizo bastante adinerado, pero que a pesar de que era una persona muy adinerada, siempre estuvo inclinada a prestar servicio humanitario, a hacer asistencia social a las personas que más lo necesitaran. Precisamente, Henry Dunant, en un viaje de negocios a reunirse con el emperador Napoleón III en el año 1859, en su trayecto se da cuenta de que se había llevado a cabo una batalla entre los austríacos y los franceses por la ocupación de un territorio que actualmente pertenece a Italia, llamado Solferino. Entonces Dunant se da cuenta de las situaciones que sufrían los militares, las personas, después de que ocurría una guerra y de que no existía ninguna organización humanitaria que sirviera para prestar asistencia a las víctimas de la guerra. Entonces, si podríamos hacer un resumen del por qué surge la Cruz Roja, podríamos decir que por las guerras. Entonces Dunant decide ayudar a los militares que yacían heridos, hace un llamado a las comunidades más cercanas a la zona donde se había llevado a cabo la guerra para que se recogieran los muertos, enviaran mensajes. Y partiendo de allí le surge la idea de que exista una organización humanitaria que pueda prestar asistencia a las víctimas de la guerra, pero que esa organización sea reconocida por los estados mediante un acuerdo internacional y que proteja a los miembros voluntarios de esa organización a través de ese mismo acuerdo. Y partiendo de ahí, el 17 de febrero del año 1863 se funda la primera estructura de lo que hoy conocemos como Movimiento Internacional de Cruz Roja. Muy bien. Bueno, recordar que el emperador Napoleón III era sobrino de el Napoleón Bonaparte que todos conocemos, ¿verdad? Y es algo muy interesante porque vemos, según el relato que nos ha dado la licenciada Vegaso, estamos hablando de que surge de la iniciativa de un individuo. Así es. Pero la Cruz Roja nació con el respaldo de las naciones europeas en ese momento. Así es. Lo que quiere decir que estamos hablando de una organización que desde su origen es sumamente importante para los estados. Doctor Nin. Sí, es muy interesante, Nilo, el nacimiento de lo que hoy es Cruz Roja Internacional. Muy curioso, ¿verdad? Porque fíjate, generalmente cuando se va a constituir una fundación, una institución, se piensa con una idea, vamos a hacer esto para tal cosa, pero en este caso particular surgió a raíz de que el propio Dunant observa una masacre y un desinterés por los seres humanos que allí estaban muertos o heridos. Así es. Y si yo mal no recuerdo, licenciada, Henry Dunant escribió un libro que se llama Recuerdos de Solferino, o Souvenir de Solferino, en francés. Entonces, precisamente, ese libro impacta, ¿verdad? Y al impactar, pues, le llaman, le reconocen, y creo que a partir de ahí es que empieza a surgir, ¿verdad?, ya formalmente la Cruz Roja. Es interesante cómo la sensibilidad humana de este señor ha logrado un organismo que está prácticamente en todos los países del mundo, ¿verdad? Es así, está en todos los países la Cruz Roja. Así es, la Cruz Roja actualmente tiene presencia en 190 países a nivel internacional. Bueno, pero y como bien usted dice... Entonces estamos hablando de casi el 100% de los países. Así es. Porque si mal no recuerdo, la cifra de países reconocidos o miembros de la ONU no pasan de 195, lo que quiere decir que quizás
haya uno o dos países que por cosas de la vida o por X o Y razón o no han solicitado la presencia de la Cruz Roja o han resistido que la Cruz Roja entre en sus territorios. Sí, hay diferencias en aspectos culturales, inclusive el ámbito religioso también influye. Y precisamente con la pregunta que usted hace de la Media Luna Roja. Cuando se surge la idea, y como bien usted menciona en el libro de Dunant, un recuerdo de Solferino, de que existan sociedades de socorro que puedan prestar ayuda a las víctimas de la guerra y que esas sociedades de socorro trabajen en tiempo de paz preparando a su personal, organizándose para poder hacer esa acción cuando exista una situación difícil. Y se decide elegir un símbolo que identifique a ese personal humanitario, a esa organización humanitaria. En homenaje al país donde surge la idea, que es Suiza, si vemos la bandera suiza, que es una cruz blanca sobre fondo rojo, se deciden invertir los colores de la bandera suiza y da como resultado una cruz roja sobre fondo blanco. Pero hasta en nuestro movimiento, a pesar de ser una organización humanitaria abierta, en la que todos tienen participación, pues hubo diferencias culturales y religiosas. Entonces se le permite a los musulmanes que por una cuestión religiosa utilicen la Media Luna Roja para identificar sus acciones humanitarias. Y es a partir del año 1929 cuando el movimiento de Cruz Roja reconoce la Media Luna Roja como un símbolo humanitario con el mismo significado que la Cruz Roja. Bueno, excelente. Hay también un diamante que es como un diamante rojo. Así es. Y precisamente la Cruz Roja es la diferencia es por los conocimientos cristianos, llamemos así, ¿verdad? Sí, muchos países lo asocian con el cristianismo y se creó una serie de situaciones dentro del propio movimiento en la que los países querían tener cada uno un emblema diferente. Entonces, para cerrar la proliferación de emblemas y evitar confusiones, en el 2005 se aprueba el cristal rojo, que es una figura geométrica, un cuadrado perfecto, apoyado sobre uno de sus vértices, y le permite a los países que por cuestiones cultural o religiosa no habían sido parte del movimiento, porque necesitan identificarse, pues se adhieran a la organización utilizando ese símbolo. Es no poner obstáculos, ¿verdad? Para que no haya excusas. Para que todos puedan ser parte del movimiento. Así es, lo que nos indica que la Cruz Roja siempre va a esos lugares, a todos los lugares del mundo, independientemente de cuál es la concepción religiosa, la concepción política, la concepción filosófica que domine en ese territorio o en ese país. Y precisamente como estamos hablando de la salud, vamos a escuchar una cápsula de nuestra Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo relacionado con ese tema. Adelante. Derechos que disfrutamos. Segunda parte. Derecho a la seguridad social. En la República Dominicana, se estimula el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso y protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. Así, el Estado garantiza que todos los dominicanos y dominicanas tengan las condiciones adecuadas para vivir. Derecho a la salud. En nuestro país se protege la salud. El Estado pone al alcance el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas y el saneamiento ambiental. También realiza campañas de vacunación para la prevención de enfermedades como el COVID-19. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Las leyes de la República regulan el horario, los sueldos, vacaciones y seguridad dentro del Código Laboral. Todos los empleados de las empresas privadas tienen el derecho de formar sindicatos para hacer reclamos y así mejorar las condiciones de trabajo. Derecho a la educación. Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad, en igualdad de condiciones y oportunidades. Nuestro Estado declara obligatoria la educación a nivel inicial, básico y medio. Para formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, es obligatoria la instrucción en la formación social y cívica.
Derechos culturales y deportivos. Derecho a la cultura. Toda la población tiene derecho a participar y actuar con libertad en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de las obras artísticas y literarias. Derecho al deporte. Toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y la recreación. Corresponde al Estado, en colaboración con los centros de enseñanza y las organizaciones deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas actividades. En los próximos capítulos, veremos más derechos que gozamos en la República Dominicana. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor, conversando con la licenciada Mabel Vegaso, quien es encargada de Doctrina Institucional y Protección de la Cruz Roja Dominicana, que a su vez pertenece a la Cruz Roja Internacional. Licenciada, antes de nosotros ir a la pausa, usted mencionó que en tiempos de paz la Cruz Roja se prepara para. Entonces, nosotros vimos en su relato que la Cruz Roja nació en el ámbito de la guerra. Nació por los resultados de una batalla en específico en Europa, en lo que hoy es Italia. Entonces, la Cruz Roja normalmente, que es una marca muy conocida, que lo podemos decir así, quizás una de las más conocidas del mundo. Todo el mundo conoce la Cruz Roja, todo el mundo reconoce ese símbolo, esa bandera de esa Cruz Roja, y todos los ejércitos del mundo se abstienen de atacar, por ejemplo, un vehículo que tenga ese símbolo, porque se sabe que no está en combate, sino que está en una labor médica, en una labor de asistencia a una persona herida o, en el peor de los casos, a una persona que ya ha fallecido. Sin importar, Nilo, y disculpa la interrupción ahí, sin importar la bandería o a quién esté sirviendo ese soldado. Así es. Tanto a uno como a otro bando. Tanto a uno como al otro bando. Claro, por eso se habla de que la Cruz Roja es un movimiento neutral. El principio de neutralidad es uno de los 7 principios fundamentales del movimiento de la Cruz Roja y es lo que permite el acceso en diferentes contextos, sobre todo en conflictos armados, en donde existen intereses políticos, económicos, sociales. Pues obviamente lo primordial para la Cruz Roja es acceder a las personas que necesitan protección y necesitan asistencia, Bien. sin importar la nacionalidad. Bueno, qué curioso que el principio de neutralidad también es un principio que establece la ley para el defensor del pueblo. Quiere decir que hay algunos principios que nos unen. ¿Cuáles son esos otros principios que rigen a la Cruz Roja Internacional, licenciada? Bueno, son 7. Muy bien. El primero, que siempre digo en nuestras actividades y la interacción con la gente, que podría resumirlo en uno solo, que es el principio de humanidad. Obviamente somos una organización humanitaria y lo que buscamos es servir a las personas en condición de vulnerabilidad. Personas que tengan una situación que les afecte su integridad, que no les permita llevar una vida tal vez normal, saludable, sana, y obviamente atender situaciones en las que tal vez otras organizaciones pues no intervienen de la forma como nosotros hacemos. También podríamos mencionar el principio de independencia, que es un principio muy importante porque define el rol de la organización en cada uno de los países. Cuando hablamos de independencia nos referimos a que la Cruz Roja es auxiliar de los poderes públicos en actividades humanitarias, pero en todo tiempo debe regirse por las leyes que se establecen en los respectivos países donde ejerce sus funciones, obviamente, siempre apegados a los principios fundamentales que rigen el movimiento de la Cruz Roja. Hablamos del principio de imparcialidad y en el sentido de no hacer distinción de raza, nacionalidad, sexo, opinión política, religión, siempre prestando atención a las necesidades más urgentes. Luego, obviamente, el principio de neutralidad, que se parece mucho a imparcialidad, pero obviamente es diferente, porque es un poco de la percepción que las personas tienen de nuestra organización, de cómo la gente nos ve,
y de no tomar parte de ningún tipo de conflicto, de ningún tipo de situaciones de hostilidad, sobre todo en contextos de conflicto armado, porque eso pues pondría en peligro y limitaría el acceso a las personas que más lo necesitan. Un principio pilar y súper importante, el principio del voluntariado. La labor de la Cruz Roja fundamentalmente se basa en el personal voluntario. Es una institución de servicio voluntario, no remunerado en su mayoría. Imagínense ustedes que nosotros tenemos el voluntariado más grande a nivel mundial. Si tuviésemos que pagarle un salario a todas esas personas, sería insostenible nuestra organización. ¿Cuántos voluntarios más o menos a nivel mundial tiene la Cruz Roja? Bueno, se habla de más de 100 millones de voluntarios a nivel mundial. Wow. Obviamente, eso incluye voluntarios activos, voluntarios pasivos, porque hay diferentes categorizaciones. Ustedes saben que hay personas que aportan financieramente, con conocimientos técnicos, apoyo técnico, y hay personas que ponen su fuerza física para realizar labores a nivel comunitario y todo lo demás, pero es una organización que incluye el mayor número de voluntarios a nivel mundial. Muy bien. Nilo, la Cruz Roja en la República Dominicana, gracias a Dios, no ha tenido que hacer sus funciones en tiempo de guerra. No hemos tenido una guerra así que la Cruz Roja ya tenga que intervenir, ¿verdad? Bueno, hemos tenido conflictos, pero no tan grandes. Sin embargo, la Cruz Roja en la República Dominicana, su fuerte está en tiempo de paz, lo que tú decías, en tiempo de paz, pero sin embargo, fíjate, surge aquí para los años 50, 57, ¿verdad? O 58, la Cruz Roja. No, antes. En la República Dominicana. Antes. Bueno, tenía yo entendido, usted me lo aclarará, por supuesto, claro, que nació en el 57 y que precisamente tuvo su gran prueba. Perdón, ahí tú tienes la razón. Fue en el 27 y la gran prueba la tiene en el 30 con el ciclón San Zenón. Exactamente. Ahí tuvo la oportunidad precisamente la Cruz Roja de hacer su trabajo. Visibilizarse. Fue un ciclón muy fuerte que tuvimos aquí en el 30. Claro, devastó toda la ciudad de Santo Domingo. Empezando la era de Trujillo. Él precisamente... Trujillo la asume como una parte del Estado y la pone, creo que bajo la dirección de Salud Pública. Así es. Usted no puede ampliar, sé sí, que no por puede supuesto. Ampliar mucho más. Bueno, la Cruz Roja se funda el 15 de abril del año 1927. Bueno, pero en República Dominicana. En República Dominicana, la Cruz Roja Dominicana. Porque, como les comentaba anteriormente, a nivel internacional se fundó en el año 1863, 17 de febrero de 1863. Pero, ¿qué pasa? Aunque se fundó en abril del 27, la gente no estaba muy familiarizada, el pueblo dominicano no estaba muy familiarizada con la labor de Cruz Roja, el rol de Cruz Roja, porque inicialmente fue un proceso de preparación para servir a la comunidad. Es hasta el 30, cuando ocurre el huracán San Zenón, en donde se visibiliza el accionar de la Cruz Roja en tiempos de desastres. Considerando que, como muy bien usted expuso, el huracán San Zenón devastó toda la ciudad de Santo Domingo, sobre todo, y es allí en donde la gente ve la importancia de este tipo de organización y dice, oye, pero la Cruz Roja es importante, vale la pena tener este tipo de organización. Y obviamente el presidente visualiza también una proyección en términos humanitarios, de asistencia, de protección a través de esa organización, y como vivíamos en un régimen obviamente de tiranía, pues se designa presidente honorífico de la Cruz Roja Dominicana. Eso creó una serie de situaciones a lo interno de la organización y hizo un llamado a la atención por el tema de que les mencionaba sobre los principios fundamentales. Siempre se ha dicho que la Cruz Roja tiene que ser una organización independiente, auxiliar del Estado, pero no estatal. Y ahí también aprovecho para hablar un poco de eso, porque la gente tiene una percepción de que la Cruz Roja es pública. Y es un tema histórico, que como en esa época, pues el presidente decide hacer esa transición y colocarla como una dependencia de salud pública, pues la gente trae en su memoria esa idea de que la Cruz Roja es gubernamental. Sí, vamos a hablar un poco de ese tema, de cuál es el estatus jurídico de la Cruz Roja en todos los países. Pero antes de irnos a la pausa, licenciada,
Usted mencionó que la Cruz Roja nace en el ámbito de la guerra. Así es. Y todos conocemos, ya sea o porque algún individuo lo ha vivido, o porque lo hemos visto en películas, o porque lo hemos visto en las noticias, todo el mundo sabe cuál es la función de la Cruz Roja en el tiempo de guerra. Ahora, hay una función permanente en tiempos de paz. ¿Cuáles son esas funciones que realiza la Cruz Roja en tiempos de paz? Es decir, de manera permanente en nuestro país y en los demás países del mundo. Bueno, básicamente la Cruz Roja trabaja todo el tema de prevención, preparación, mitigación de situaciones de desastres, emergencias, situaciones de salud. Además, como muy bien usted mencionó, del rol que ejecuta en contextos de guerra o de conflicto armado, como se conoce en los tratados internacionales. Hay un trabajo de preparación de las comunidades para que sepan cómo responder por sí ante los embates de los desastres naturales, considerando que estamos ubicados en una zona en la que frecuentemente nos vemos afectados por fenómenos meteorológicos que afectan mucho a muchas zonas en condición de vulnerabilidad. Y muchísimos otros temas como el ámbito de la salud, el propio tema de la donación de sangre, que podemos verlo mucho más adelante. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa, no sin antes hacerles entrega de una nota muy especial de carácter educativo a propósito de que este pasado 3 de mayo fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Volvemos en breve. Cada 3 de mayo se recuerda como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Con esta proclama, iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1993, se busca fomentar la libertad de prensa en el mundo. El Día Mundial de la Libertad de Prensa pretende reconocer este componente como uno esencial en toda sociedad democrática. Cada año, la UNESCO conmemora esta fecha rindiendo tributo a los tantos periodistas en todo el mundo que ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y promover el libre flujo de la información. Para reflexionar sobre el tema, cada 3 de mayo la UNESCO convoca a los países miembros, quienes se reúnen y profundizan en la libertad de prensa, los tópicos que atañen a los temas del periodismo, la información y la comunicación. Para ese encuentro se identifica un tema a debatir. Este 2022 se habló sobre periodismo bajo asedio digital. Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental y cita que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el no ser molestado por sus opiniones y el de difundirlas por cualquier medio de expresión. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales, y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor, conversando con la licenciada Mabel Vegaso de la Cruz Roja Dominicana. Y antes de nosotros irnos a la pausa, la licenciada mencionó que durante el inicio del gobierno de Trujillo hubo una situación, como todos conocemos, que fue el ciclón San Zenón. Fue tan fuerte que esta es la hora que el pueblo dominicano lo sigue recordando, claro, y sigue apareciendo en textos y sigue apareciendo en la literatura, en el folk. Ha sido parte ya de la cultura popular este tema del ciclón San Zenón, y que Trujillo, parte de su megalomanía típica, como todo dictador, se hizo nombrar
presidente honorífico de la Cruz Roja Dominicana, y eso ha creado una confusión en la mentalidad popular sobre el carácter jurídico de la Cruz Roja. La Cruz Roja, licenciada, es una institución pública, es una institución privada, es una institución mixta. ¿Cómo es ese asunto? ¿Es una ONG? ¿Es un club? ¿Qué pudiéramos decir sobre su configuración jurídica y su relación con el poder público? Bueno, la Cruz Roja es una organización humanitaria internacional. Y nosotros, como Cruz Roja Dominicana, formamos parte de esa organización internacional que representa al movimiento en la República Dominicana. ¿Qué ocurre? Como bien conversábamos anteriormente, el hecho de que el presidente en el 30 se designara presidente honorífico de la Cruz Roja le da un matiz público a la organización. Y sabemos que históricamente los directores de la Cruz Roja eran designados por el presidente mediante un decreto. Tuvimos una directora que en los gobiernos de Joaquín Balaguer era designada mediante un decreto presidencial como directora de la Cruz Roja, a pesar de que existía un consejo de gobierno dentro de la organización, pero la dirección era por una designación presidencial. ¿Qué ocurre? Que como les mencionaba anteriormente, el principio de independencia del movimiento establece que la Cruz Roja es auxiliar de los poderes públicos, más no pública. Entonces tuvimos en el 87 ahí una ley que le daba autonomía a la Cruz Roja, estableciendo que era una organización descentralizada del Estado, no sé qué, pero el movimiento, con su sede en Ginebra, hace un llamado a la atención y dice, ustedes tienen que definir su estatus jurídico. Y hubo una serie de conflictos internos en los que grupos se disputaban el control de la organización y demás. Y en el año 1998, específicamente el 17 de febrero, se promulga la ley 41-98 que establece el estatus jurídico de la Cruz Roja Dominicana. Muy bien. ¿Y cómo que lo establece? Donde se plantea que es una organización humanitaria auxiliar de los poderes públicos en acciones humanitarias de derecho privado y con carácter internacional. Ahí también se regula el uso de sus símbolos. Existe una ley, es la ley 220-07 y tiene su reglamento de aplicación, que es el 249-14. Bueno, pero qué curioso, doctor Nin, que siendo el legislador una persona que reconoce el carácter privado de una institución, se disponga a regular una institución privada. Es una situación jurídica muy sui generis y muy curiosa, como es precisamente la Cruz Roja Internacional, que es una organización sui generis, porque se fundamenta en cuestiones que superan mucho las diferencias y las fronteras entre nosotros los seres humanos. Recordar que el Estado Dominicano es signatario de los convenios de Ginebra, y es en los convenios de Ginebra donde se establece las sociedades nacionales de Cruz Roja. Muy bien. Entonces, quien firma ante la sede en Ginebra el compromiso de que exista una Cruz Roja es el Estado. Y en consecuencia, el movimiento le exige al Estado que tienen que existir normativas nacionales en donde se regule la personería jurídica, el uso correcto de los símbolos del movimiento, porque no puede dejarse ese tema abierto a la discrecionalidad de los estados, porque usted forma parte de una organización internacional y hay normas que cumplir. Ahí iba. Precisamente la Cruz Roja es como la simiente del derecho internacional humanitario. Así es. Eso es importante porque hay lo que son los derechos humanos que nosotros, ¿verdad?, en tiempos de paz, pues defendemos, pero cuando hay guerra, los derechos humanos sufren menoscabo, ¿verdad? Sufren, la gente pues no los respeta y entonces el derecho internacional humanitario viene como a sustituir, diría yo, licenciada, los derechos humanos en tiempos de guerra. Y es precisamente la Cruz Roja o los pensamientos de Luna los que hacen el surgimiento, ¿verdad?, de
el derecho internacional humanitario. ¿Usted puede hablar un poquito de eso, del derecho? Bueno, Claro que sí. Doctor, antes de que ella profundice en eso, sería bueno que le definiera a toda la población que nos está escuchando en qué consiste esa rama del derecho denominada derecho internacional humanitario, antes de nosotros conocer cuál fue el impacto de la Cruz Roja en el desarrollo de esa rama del derecho. Así es. Bueno, el derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional público. Y si hablamos de una definición del derecho internacional humanitario, podríamos decir que son un conjunto de normas jurídicas que bien pueden ser convencionales o consuetudinarias, que buscan la protección de las personas que no participan o dejan de participar de una guerra, y que regula los métodos y medios de hacer la guerra. Como bien usted decía, el derecho internacional humanitario se constituye en contextos de conflicto armado o de guerra, como se conoce comúnmente, en un complemento a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho internacional humanitario solo aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que los derechos humanos pues aplican en todo tiempo, considerando que algunos se pueden suspender temporalmente, de acuerdo a la situación en la que se encuentra un Estado en particular, pero para muchos juristas ambas ramas del derecho son complementarias. Licenciada, entonces, partiendo de un refrán muy popular que dice que en la guerra y en el amor todo se puede, conforme a lo que usted está diciendo, todo se puede en la guerra, entonces. Así es. Porque hay un derecho que regula la guerra. ¿En qué sentido regula el derecho internacional humanitario la guerra? Bueno, precisamente hay una subdivisión en el ámbito del derecho humanitario que establece cuáles son los métodos y medios que pueden utilizar las fuerzas militares durante un conflicto armado. Y cuando me refiero a métodos y medios, me refiero a cuáles son las operaciones militares que están permitidas ejecutar, cuáles son los tipos de armas que se pueden utilizar durante un conflicto armado. Y mencionar que muchos de los tratados internacionales que versan sobre, que regulan este tipo de situaciones, por ejemplo, prohíben el uso de ciertos tipos de armas, armas químicas, armas biológicas, armas nucleares, el comercio de armas, todo eso está regulado en el marco del derecho internacional humanitario y limita el derecho que tienen las partes involucradas en un conflicto de utilizar distintos métodos operacionales durante el conflicto, buscando siempre la protección de las personas que no participan en el conflicto, específicamente población civil. Bueno, y también aquellas personas que sí participan en el conflicto y que en determinado momento se encuentran en una situación de indefensión o se rinden. Y el prisionero. Prisioneros de guerra. Exactamente. Así Exactamente. Puede ser un prisionero de guerra. El personal sanitario, el personal religioso, tiene la protección que confiere el DIH, el Derecho Internacional Humanitario. El personal sanitario o religioso del ejército. De las Fuerzas Armadas, así Muy es. bien. Y protege obviamente a el personal de la Cruz Roja que sirve de apoyo a esos ejércitos durante un conflicto armado también. Un náufrago, náufragos también, claro que sí. En el mar, por ejemplo. Claro que sí. El barco se sobró, lo hundieron, pero entonces la gente está ahí. Espérate, tú sabes que antes no había, no se distinguía y le disparaban. Así es, los convenios de Ginebra protegen regulan los conflictos terrestres, protege a los náufragos, a los prisioneros de guerra y a la población civil. Esos son los 4 convenios de Ginebra y la protección que establecen en cada acción. Muy bien, vamos a seguir conversando sobre esos convenios y esas obligaciones internacionales que han dado origen al derecho internacional humanitario. Vamos a una breve pausa y vamos a escuchar nuestra acostumbrada cápsula Construyendo Ciudadanía Responsable. Adelante. El defensor contigo. ¿Necesitas ayuda ante la vulneración de tus derechos? Es importante que sepas que el Defensor del Pueblo es un mediador para contribuir y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. Si tienes una situación, es importante tomar en cuenta los siguientes pasos. Debes aportar copia de documentos de identidad oficial,
tu cédula o tu pasaporte, así como la documentación del expediente de tu caso, completar el formulario facilitado por el defensor y una carta dirigida a la institución explicando tu solicitud. Para más información, entra en nuestra web www.defensordelpueblo.gov.do o búscanos en nuestras redes sociales @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Seguimos con nuestro programa Así es el Defensor, del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, y estamos conversando con la licenciada Mabel Vegaso, quien es miembro de la Cruz Roja Dominicana, y estamos hablando precisamente de la Cruz Roja Internacional, de la Media Luna Internacional y todas sus variantes, es decir, esa organización que reúne a todas las cruces rojas de todos los países, y hemos mencionado cuáles son las funciones de la Cruz Roja en tiempo de paz y en tiempo de guerra, y hemos mencionado que en tiempos de guerra existen una serie de regulaciones, porque el ser humano puede llegar a ser tan absurdo, doctor Nin, ¿verdad? Que hasta la guerra, que significa la muerte del derecho, hasta en la guerra hay derecho. Así es. Es una cosa impresionante lo que nosotros, los seres humanos, hemos llegado a hacer. Entonces, en tiempos de desastres naturales, existe también, o esos convenios de Ginebra también regulan la actuación del Estado, la actuación de la Cruz Roja en tiempos de desastre, porque ya hemos hablado de paz, hemos hablado de guerra, y también hay una situación muy especial, que es la situación de conmoción, la situación de desastre natural, si se le pudiera llamar desastre natural, porque hay gente que discute. Lo puede dejar en desastres, desastres, sin poner el apellido, porque muchos son provocados por el hombre, no surgen por sí solos en la naturaleza. Muy bien. Bueno, lo primero es que los convenios de Ginebra no establecen regulaciones para el tema de desastres, solo regulan el tema del derecho internacional humanitario en contextos de conflicto armado. Existen otras normativas a nivel internacional que regulan las situaciones de desastres, y en el ámbito de la República Dominicana tenemos la Ley 147-02, que crea el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, en donde se concentran todas las instituciones que trabajan el tema de desastres y gestión de riesgos en el país. Esa ley contempla 22 instituciones que forman parte de ese sistema, dentro de las cuales está la Cruz Roja Dominicana. Históricamente, la Cruz Roja empieza a involucrarse en el tema de desastres después de la Primera Guerra Mundial, porque en sus orígenes la Cruz Roja estuvo muy involucrada en asistencia durante la guerra. Pero con las necesidades de posguerra, luego de esa guerra mundial, pues la Cruz Roja dice, oye, pero hay otras acciones en las que nosotros podemos intervenir que van mucho más allá de la guerra, de los conflictos armados, porque no siempre hay guerra, ni en todos los países hay guerra, más sí ocurren frecuentemente situaciones de desastre, grandes epidemias, desastres como huracanes, terremotos, tormentas, y allí pues la Cruz Roja empieza a jugar un rol fundamental. En el caso de la República Dominicana, que como decía anteriormente, por la ubicación geográfica que tenemos, nos vemos afectados frecuentemente por fenómenos hidrometeorológicos, pues la Cruz Roja Dominicana encamina sus acciones a prevenir, prepararnos, mitigar situaciones relacionadas con la gestión de riesgo y con los desastres. Muy bien, doctor. Sin embargo, licenciada, si hiciéramos aquí lo que se llama una asociación libre, como dicen los psicólogos, y diéramos una palabra, estoy seguro que si dijéramos Cruz Roja, la primera palabra que va a llegar a asociarse a ella será sangre. Sangre y ambulancia. Sangre y ambulancia, sangre y ambulancia. Sí, es así. Eso como Cruz Roja igual, sangre y ambulancia. Exactamente. ¿Qué tiene que ver la Cruz Roja con la sangre? Y además veo que aquí también hay otros bancos privados de sangre que también hacen el trabajo de recolectar sangre. ¿Cuál es la diferencia o cuál es cómo se unen la Cruz Roja con esos otros bancos? Explíquenos un poco ese asunto de la sangre y la Cruz Roja aquí en la República Dominicana.
Bueno, parte de las actividades que nosotros hacemos están muy relacionadas al tema de la salud, como un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Y en el marco de esas acciones de salud, pues nosotros tenemos nuestro banco de sangre, que está regulado por la Política Nacional de Sangre, que establece el propio Ministerio de Salud Pública. Y recordar que el primer banco de sangre de la República Dominicana se creó dentro de la Cruz Roja. Fue administrado por la Cruz Roja Dominicana en el año 1949 y actualmente continúa operando, proporcionando más del 50% de la sangre que se utiliza en el país a nivel nacional. Yeah. Entonces, como nosotros tenemos esa vinculación con el sector salud, el primer banco de sangre surge a través de nuestra organización, pues se ha continuado prestando el servicio a la población. Obviamente, como les decía, regido por el Ministerio de Salud Pública con todos los estándares, todas las regulaciones que se establecen en ese sentido. Y la gente tiene mucho desconocimiento, la gente, aunque asocia a la organización, pero no conoce cómo funciona el tema de la donación de sangre. Primero, porque no existe una cultura de donación voluntaria. Como hablábamos hace un rato, la gente solo piensa en la sangre cuando tiene la necesidad de un familiar o de un conocido. Pero nadie dice, bueno, yo soy una persona saludable, estoy en una condición física buena, voy a ir a la Cruz Roja a donar una pinta de sangre para alguien que la necesite. Eso es muy poco frecuente. La mayoría de las donaciones se dan por intercambio. Lo que pasa, licenciada, discúlpeme la interrupción, es que también hay, no sé si son mitos, tabúes, sí, obstáculos, porque dicen, por ejemplo, mira, si tú sufres de alta presión no puedes donar sangre. No sé si eso es real, si es mito, claro, si es realidad. Si tú tienes un tatuaje no puedes donar sangre. Si fuma tampoco puede hacerlo. ¿Cuáles son los requisitos para un donador? Porque a lo mejor le están escuchando a usted ahora y dicen, mira, me gustaría donar sangre, para que la gente pues sepa si tiene límites o no en ese accionar. Claro, bueno, si vio que mencioné que soy una persona saludable. Si usted tiene una condición de salud ya predeterminada, que usted es hipertenso, pues obviamente es un riesgo para usted ser donante, porque en el proceso usted puede inclusive sufrir algún tipo de situación que ponga en peligro su integridad, su salud. Y por eso se limita que la persona que tiene una enfermedad persistente, como hipertensión, diabetes, pues obviamente no puede donar, porque sus niveles de salud pues obviamente no van a ser normales. El tema de los tatuajes, que es un tema que no está regulado en el país, porque sabemos que las personas libremente pueden acudir a cualquier lugar. Una persona que sabe hacer tatuaje, que tiene la indumentaria, pues se hace un tatuaje sin ningún tipo de regulación. Es por el riesgo. Entonces, que eso representa un riesgo para el donante y para la persona que va a recibir la donación. Entonces, se hace una serie de pruebas serológicas, porque nosotros ofrecemos sangre segura, es el término que ofrecemos. La sangre que se provee desde nuestros bancos pasa por un proceso de 14 pruebas serológicas con reactivos de última generación serológicas, o sea, de enfermedades que pueden ser transmitidas a través de la sangre. Okay. Y esa sangre, pues, pasa por esas pruebas para que la persona que la reciba no tenga ningún riesgo de salud. Pero sabemos que hay un periodo inclusive de ventana, como se dice en términos médicos, en lo que algunos virus no se visualizan aún haciendo las pruebas. Entonces, por eso se toman algún tipo de restricciones con las personas que están en riesgo de salud. Personas que tienen tatuaje, personas que tienen una vida sexual promiscua, que no se protegen, que no sabemos el riesgo de alguna enfermedad de transmisión sexual, y por eso se hace una evaluación previa de un médico especialista para ver si la persona está en condiciones de salud de poder ser donante. Muy bien. Bueno, y hay que recordar, ya como juristas, de que hay una ley dominicana del año 98 que prohíbe la venta de órganos en general y prohíbe la venta de la sangre. Por eso es que siempre hemos hablado de la donación de sangre. Pero a veces se dan algunas situaciones, licenciada, y queremos aclarar eso, de que parece que en algunos sitios venden la sangre. ¿Es eso legal? ¿Eso es ilegal? ¿Qué piensa la Cruz Roja de ese tema? Bueno, lo primero es que la Cruz Roja no vende la sangre.
La sangre es un bien humano que no tiene precio. Si una persona no la proporciona, no hay ningún método, ningún medio por donde se puede obtener. Obviamente, por el costo operativo de gestionar un banco de sangre, se cobra a los usuarios una cuota de recuperación. Como les mencionaba, se hacen 14 pruebas serológicas, hay que adquirir reactivos que se compran fuera del país, incluso los insumos que se utilizan, hasta la bolsa de sangre, la bolsa plástica, que es una bolsa especial donde se conserva la sangre, todo eso se compra inclusive fuera del país. Y eso tiene un costo elevado para la institución. Entonces, lamentablemente, como no contamos con los recursos, pues se cobra una cuota para compensar el costo operativo de proporcionarle al usuario una sangre bajo los más altos estándares de calidad. Algunos bancos, licenciada, le exigen a quien va a buscar sangre que lleve un donante. Claro. Que no importa de qué tipo de reactivos o como el RH, positivo o negativo, no importa, pero que lleve uno aunque no sea del tipo de sangre que está buscando. ¿Ustedes también en la Cruz Roja exigen eso? Claro, el donante es obligatorio porque, como les decía, si una persona no la dona, nosotros no tenemos otra forma de obtener la sangre. La mayoría, lamentablemente, se da por intercambio porque la gente no dona de forma voluntaria. Y como no existe un stock disponible para que la gente pueda llevarse la sangre sin donante, hay que solicitarle al usuario que lleve un donante sin importar el tipo que sea. ¿Y si no aparece ese donante, entonces no se lleva la sangre? Sí, porque hay personas que donan de forma voluntaria, pero no es suficiente. Entonces, por eso, como no tenemos en almacén suficiente para proporcionarle a todos los usuarios sin el donante, se le exige que lo lleven. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, pero les prometemos que en otra ocasión vamos a seguir conversando con los funcionarios de la Cruz Roja Dominicana, porque también hay un Día Mundial de la Donación de Sangre. Así es. También es una manifestación de aquellos deberes fundamentales que aparecen en la Constitución de la República, de solidaridad, de humanitarismo, de amor al prójimo. Y bueno, les recordamos que estamos transmitiendo de 3 a 4 los domingos por esta estación 106.5 FM en su página de internet solfm.com y en las redes sociales tanto de Sol como del Defensor del Pueblo. Les deseamos un feliz resto del día y una semana llena de provecho y llena de bendición. Nos vemos en un futuro próximo.